creación, al Rey de Sión eterno. Hoy levantamos ante ti, humillados en tu amor. Levantamos algo más que una canción. Hoy renovamos en tu altar nuestro pacto de amar tu palabra, Rey eterno. Oh Hashem Redentor, declaramos tu amor, tu madero nos dio tu palpitar. A tus pies, Adonai, encontré libertad, mi pasión, mi amor, mi vida. Será el gran yo soy, el rey ante su pueblo, y clamará su creación al Rey de Sión eterno. Oh Hashem Redentor, declaramos tu amor, tu madero nos dio tu palpitar. A tus pies, Adonai, encontré libertad, mi pasión, mi amor, mi vida. Será. Buenos días, amado pueblo del Señor. Espero que este día el Padre Eterno bendiga tu vida en todas tus áreas, en todo aquello que el Padre sabe que tú necesitas. Damos gracias al Señor porque estamos en día de reposo. Sí, el día que el Padre ha santificado para Él y su pueblo. Y por eso nos gozamos y nos alegramos por estar aquí reunidos en el Espíritu. Ausentes en la carne, pero presentes en el Espíritu, dice la palabra del Señor. Hoy quiero continuar con usted sobre una serie de enseñanzas que hemos establecido o que he establecido a raíz de la carta que nuestro hermano Judas envió al pueblo del Señor. A todos aquellos que amamos al Señor con todo nuestro corazón. Y esta carta tiene señales, comportamientos, actitudes, exhortaciones, ánimos que nos tienen que encender alarmas, izar fuertemente nuestra bandera de fe, establecer firme nuestro estandarte de justicia para soportar hasta el fin, porque la Escritura dice que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mientras medito en este capítulo de Judas, que es solamente un capítulo, es una carta corta pero contundente, fuerte para el pueblo del Señor, pienso también en algo que el Padre Eterno me enseñó hace unos meses y vengo enseñándolo en Casa Testimonio y Verdad. Es más peligroso la religión, es más peligrosa la religión que el pecado. Y hoy en la mañana, mientras meditaba en lo que el Padre ha puesto en mi vida para enseñarles a ustedes, hay un pasaje del apóstol Pablo, que no es necesario que usted lo busque en este momento, pero se lo dejo de tarea. Hay un pasaje del apóstol Pablo que le da a la iglesia que se encuentra en Roma, o a la comunidad que se encuentra en Roma, nuestros hermanos en la fe, y les dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. En el contexto y en el entorno en que Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos que se encuentran en Roma, es un contexto de persecución, es un contexto de angustia, es un contexto de espada, de muerte, de humillación, de sacrilegio. Es un contexto donde nuestros hermanos están siendo la obra de teatro espectacular en los circos romanos, donde los leones los están devorando. Y sí, se requería mucha violencia para permanecer en medio de una persecución tan violenta. Esta carta de Judas me dice a mí que ahora en este tiempo no solamente hay que ser violento, sino astuto. Jesús dijo en algún momento que teníamos que ser mansos como las palomas, pero astutos como una serpiente. Así como el pecado es más evidente y la persecución es más evidente,
La religión es un disfraz de luz que no es luz, y todo lo que se mueve en su entorno nos seduce a creer que todo eso es luz y por lo tanto caer en la trampa del sentimentalismo y caer en la trampa de lo emocional y considerar, pensar y hasta sentir que lo que estoy viviendo, viendo y escuchando en una congregación es de Dios, porque tienen una Biblia en la mano, porque están detrás de un escenario con instrumentos musicales, con música de fondo, con un juego de luces, que todo eso activa mis emociones, mis sensores emocionales, y el cortisol y la dopamina empiezan a fluir de una manera emocional que engaña mis sentidos. Por eso en algún momento el Señor dijo al profeta Jeremías: engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y este mensaje no tiene como fin atacar al pueblo del Señor, ni tiene como fin golpear la cabeza de las ovejas. Este mensaje tiene como fin advertir al pueblo del Señor y curar la cabeza de las ovejas que han permitido que el tórsalo, que la mosca venga y incube sus huevos en sus mentes y los lleve atrapados a la seducción de la fantasía, de la atracción por la energía adornada de versículos. Este mensaje tiene como objetivo traer el aceite correcto para limpiar los oídos del rebaño y permitir al Padre Eterno y al Príncipe de los Pastores, que es Jesús, sacar las larvas de la seducción religiosa que está llevando a las ovejas a un aprisco, o peor aún, está llevando a las ovejas a la cueva del lobo vestido de oveja. Este mensaje no tiene como propósito atacar pastores que con integridad y con el corazón sincero están procurando con todas sus fuerzas guiar al pueblo del Señor. Este mensaje tiene como propósito traerle a usted herramientas, evidencias para descubrir, para discernir y para saber quién es un siervo de Dios y quién no lo es. ¿Quién es un pastor que ama a sus ovejas o un pastor que anda detrás de la lana de sus ovejas? Y cuando hablo de lana no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de usarlos en sus dones y talentos y sacarles el máximo jugo y provecho a todo lo que usted tenga y todo lo que usted puede ofrecer sin nada a cambio, excepto un momento, un tiempo emocional elevadísimo que te hace creer, pensar y sentir que la presencia de Dios está allí. Este mensaje es para lo que dijo el apóstol Juan: evidenciar a nuestro adversario vestido como ángel de luz. Y cuando hablo todo esto, no lo estoy hablando desde la perspectiva de la perfección de los siervos de Dios ni de su rebaño, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Pero sí hay una gran diferencia entre la imperfección y el pecado intencionado, inspirado por las fuerzas del mal y desviado y desvirtuado por la pasión y el amor hacia el dinero y las cosas que Dios aborrece, como los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Quiero decirle con esto que no ande buscando defectos en sus pastores, ni ande buscando defectos en sus hermanos de la fe, porque los va a encontrar. Si usted se mira a un espejo, los va a encontrar en usted mismo. Y no son los defectos los que reprueban a un rebaño, ni a un pastor, ni a un maestro, ni a un evangelista, ni a alguien con don de profecía. No es una humanidad en la que alguien ha fallado o ha caído que lo hace reprobado o hijo del adversario. No.
Eso no es. Porque si eso fuese, entonces por demás murió el Señor, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Si pecado hemos cometido, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro amado Señor y Mesías Jesús. El Padre nos dio herramientas para que en el momento en que fallemos, nos equivoquemos, podamos tener un arrepentimiento, o sea, un cambio de dirección hacia la conducta que estamos teniendo, y podamos girar y devolvernos hacia la santidad o al camino de la santidad, que es nuestro Padre eterno y su palabra y su Hijo. Por eso, en este día, quiero que se enfoque más en las evidencias que el Padre nos dio a través de sus siervos, y en este caso Judas, de lo que debemos discernir que es de Dios y que no es de Dios. Hace aproximadamente un mes, 22 días, un mes, me enviaron un video, uno de mis hermanos en la carne, me envió un video de una de las reuniones donde él asiste, de un personaje que se autoproclamaba profeta, y me envió un video sobre una situación que se dio con una persona muy cercana a nuestra familia. Y mientras veía el video, mi corazón se encendía en enojo y en celo por las cosas de Dios, y le decía a mi esposa: estoy completamente convencido, estoy seguro de que esta persona primero averiguó la condición y la situación por la que estaba viviendo nuestro familiar, para hacer de esa persona un show profético, una situación que parece espiritual, pero no lo es. Ayer tuve la bendición de reunirme con esa persona y le traje el tema a colación y le hice las preguntas. Dígame una cosa, ¿esta persona habló con usted antes de la reunión? ¿Se sentó con usted? ¿Lo viste averiguando algo de su vida? Y esta persona me dijo: ¿cómo lo sabes? Y le dije: es que el Padre nos da discernimiento para estas cosas. Y me dice: sí, antes de iniciar la reunión, yo salí al baño, regresé, me senté en la silla y llegó a sentarse a la par mía. Me preguntó cómo me llamaba, qué era lo que yo estaba viviendo, que cuántos hijos tenía, que cómo se llamaba mi esposo, que cuál era el apellido de mi esposo. Me empezó a preguntar de todo. Y de un momento a otro, cuando empezó la reunión y lo pasaron, me pasó adelante, dijo mi nombre, los apellidos míos, el apellido de mi esposo, dijo todo, y después hizo todo una escena como si Dios le estuviese revelando todas las cosas. Mi corazón todavía arde en enojo, en ira al ver estas cosas, porque lamentablemente no puedo condenar al rebaño, porque el rebaño es una oveja manipulada por emociones si no tiene madurez espiritual. Si no tiene conocimiento bíblico, las ovejas son fácilmente presas de las emociones que aparentan espiritualidad. Pero nuestro trabajo como mensajeros de Dios no es el perder el tiempo contando historias bíblicas, el perder el tiempo en averiguar la esencia de Dios, porque hay tanta gente que pierde el tiempo averiguando si son 3 cielos, si son 7, si cuántos ángeles hay y cuáles son sus rangos, averiguando si el Padre tiene nombre o no tiene nombre, si el Padre le seducen las ofrendas o no le seducen. Pérdida de tiempo tras pérdida de tiempo. La Escritura dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor, las reveladas a nosotros, su pueblo, para que andemos en ellas, y las reveladas son sus mandamientos, sus leyes, sus ordenanzas y sus estatutos. Que andar averiguando que el hombre que cuando muere dónde está, que si en el cielo, que si en el paraíso, que si en la tumba dormido. ¿Cuál es el problema? Todas esas cosas nos serán reveladas cuando el Rey de Gloria aparezca y Él sea nuestro único y gran pastor.
Entonces, si a Él le place y al Padre le place, nos revelará esos secretos. Pero ahora y hoy, este día, en este momento, nuestro llamado, mensajeros, pastores, maestros, evangelistas, es arraigarnos en la pureza de la palabra de Dios para guiar un rebaño hacia el príncipe de los pastores, que es el único perfecto. Es el único perfecto. Y reitero, aquí yo no estoy señalando imperfecciones de los siervos de Dios, ni de las ovejas del Señor. Lo que estoy señalando son las precisamente señales evidentes de lo que el Padre dice. Tengan cuidado de estos, porque desde el principio, así lo dice el verso 4 de Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Si usted quiere también escuchar la primera parte de esta enseñanza, porque son 3, usted busque en nuestro canal de YouTube, en Casa Testimonio y Verdad, el mensaje de la semana pasada que se llama Conductas Reprobadas. Y si lo encuentra y es edificación para su vida, compártalo. Si quieres recibir notificaciones cada vez que nosotros compartimos la palabra del Señor, dele seguir o suscribirse y dele por favor clic a la campanilla para que cada vez que nosotros estemos en vivo o hayamos subido un video, a usted le llegue la notificación y pueda ser edificado. Hoy quiero compartir con usted este tema, señales evidentes, y quiero que por favor me acompañe a la carta de Judas, el versículo 8. Dice de la siguiente manera: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Y este tema no lo voy a profundizar porque lo toqué la semana pasada, pero voy a dejarle como el eslabón que continúa esta enseñanza. Este tipo de personas son soñadores. Los altares están cargados ya no de predicadores que caminan bajo el temor del Señor y que procuran enseñarle al pueblo a que el día que el Rey de Gloria aparezca puedan presentarse aprobados delante de Él, sino que se han encargado de convertir las tarimas y los atriles en lugares de ilusionismo, magia y encantamiento, al venderte sueños, al venderte paraísos artificiales, al venderte tiendas de circo, donde allí adentro te ofrecen un espectáculo, pero cuando sales del evento, la tierra sigue oscura y desordenada. Allí adentro te venden los sueños de la restauración de tu familia por el cambio de $100, $500, $2,000. Te venden la bendición de obtener una casa más grande que la que tienes, despertando tu codicia, tu avaricia. Te venden el carro del año por una ofrenda que toque el corazón de Dios. Cuando la palabra de Dios en Deuteronomio dice que Dios es espíritu, y Jesús lo afirma en Juan 4, mi Padre es espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en Deuteronomio dice que Dios es espíritu y que por lo tanto Él no acepta soborno de nadie. No hay nada en esta tierra que pueda seducir a Dios para cambiar decisión de su perfecta voluntad o de su suficiencia sobre su vida y sobre la mía. Pero sí quiero decirle algo. Si hay algo que toca el corazón de Dios, y es el corazón contrito y humillado. El rey David lo dijo en el Salmo 51. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Este tipo de personas te venden sueños, ideales, que se salen de tu realidad, aduciendo a la sobrenaturalidad de Dios
para que usted reciba de una manera sobrenatural algo que tu corazón codicia. Este tipo de personas han dicho frases que quebrantan los mandamientos. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni el asno de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero ellos dicen que como el impío no es tu prójimo, entonces, y que las riquezas del impío han sido guardadas para el justo, lo cual el Padre está hablando del reino milenial, no está hablando de esta tierra presente. Entonces usted vaya y toque la casa de un impío, y toque o maje las llantas de un carro, y declare que es tuyo, porque las riquezas de ese impío van a ser tuyas. Quebrantando dos mandamientos vitales o básicos o fundamentales: no robarás y no codiciarás. Y este tipo de soñadores que mancillan la carne y que rechazan la autoridad primeramente bíblica, porque no creen en la ley de Dios, sino que dicen que la ley de Dios es maldición y que la ley de Dios ya pasó. Y yo le voy a decir algo con vehemencia y con autoridad: si usted llama a la ley de Dios maldición, está llamando maldito al que la habló. Y como ellos llaman maldito al que dio la ley de Dios, porque al llamar a la ley de Dios maldición, llaman maldito al que la dio. Si no respetan a la autoridad máxima, que es Dios, creador de todas las cosas, ¿cómo pretende usted que van a tener temor de Jesús y la palabra? Usan el nombre de Jesús, pero Jesús lo dijo. Muchos dirán que yo soy el Mesías, pero los engañarán, los llevarán arrastrados a ustedes. Este tipo de personas pretenden que con sus declaraciones y sus semillas, Dios va a quebrar su propia palabra y va a quitarle, robarle a alguien que con trabajo ha obtenido lo suyo, y se lo va a dar a otra persona porque es su hijo. Me llama la atención porque cuando se trata de la ley de Dios no existe. Pero cuando se trata de acomodar las historias del Antiguo Testamento y dicen: vean, Israel entró a Jericó y Dios les dio Jericó. De Israel entró a Jai y Dios les dio Jai. Israel entró a tal y se las dio. A ustedes Dios les va a dar las riquezas de los impíos en este año. Ahí sí la ley de Dios sí. Ahí sí el Antiguo Testamento sí sirve. ¿Ah? No, yo la ley de Dios no, yo creo solo en Jesús. Pero si te gustan los salmos que hablan de prosperidad, si te gustan los versículos de no soy cola sino cabeza, no pediré prestado sino que prestaré, eso sí te gustan. Eso sí te llaman la atención. Te llama la atención que diga la palabra: las enfermedades que tocaron a los egipcios no los tocarán a ustedes. Esos versos sí nos gustan. Y nos gustan las bendiciones, no las responsabilidades. Porque Deuteronomio 28 dice claramente: si ustedes prestan atención a todos mis mandamientos y ordenanzas, para ponerlos por obra, para ponerlos en práctica, para vivir en ellos, estas bendiciones les alcanzarán. Estos tipos de soñadores te llevan a hacer sacrificios, por eso dice: mancillan la carne, la manchan, la corrompen, te llevan a hacer sacrificios, pero ellos no mueven con la mano ni una astilla. Jesús también habló de ellos porque siempre han existido. Ponen cargas pesadas en los hombres, pero ellos no mueven ni tan siquiera un gramo de arena. Y hay tres características que este tipo de hombres tienen, que este tipo de mujeres tienen. Está en el verso 11 y dice lo siguiente: ay de ellos, verso 11 de la carta de Judas, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Y voy a hablarle rápidamente estos tres pecados. El camino de Caín. Estos siempre tienen el espíritu de destruir lo santo y lo puro. Abel no era perfecto,
pero era santo y puro. Que son dos cosas diferentes. La pureza sale del corazón cuando la intención es correcta. Y santo es una persona kadosh, apartado para Dios, que hace las obras de justicia que Dios pide para agradar a Dios. Siempre que aparece un hombre santo y justo, el espíritu de Caín se levanta para tratar de matarlo. Lo malinforma, habla mentiras contra él, ofende a esos hombres de Dios, trata de matar su imagen y la de sus congregaciones. Siempre buscan la oportunidad, porque dice que se llevó a Abel en secreto y allá lo mató. Siempre buscan la oportunidad de tener reuniones secretas, sea donde estén, donde se encuentren, tomando un café, en el bus, en una cita médica. Si se encuentran algún hermano en la fe, ellos en el secreto se lo van a llevar para matar a Abel. Van a empezar a hablarle cosas, mentiras, murmuraciones, chismes, para tratar de destruir la imagen de aquel que está tratando con pureza y santidad hacer la obra de Dios. Este tipo de predicadores se burlan de las autoridades realmente puestas por Dios en sus mensajes. Cuando empiezan a escuchar que los hombres de Dios empiezan a difamarlos y los hombres empiezan a denunciarlos, ellos agarran las palabras y las difaman a los hombres de Dios para quitarles credibilidad al mensaje puro y correcto que el Padre Eterno está advirtiendo por medio de sus atalayas a su pueblo santo. A su pueblo santo. Ellos saben que todo lo que hacen no es suficiente para agradar a Dios y por eso se enojan con aquellos que con poquito atrapan el corazón del Padre. Porque este tipo de hombres que siguen el camino de Caín buscan a Dios para que les dé, no buscan a Dios para ofrecer. Lo segundo es que se lanzaron por el lucro, por el dinero, en el error de Balaam. Y la Escritura dice que Balaam, siendo un hombre, profeta de Dios, se vio seducido por el dinero y empezó a cambiar la pureza de su llamamiento y se fue tras el dinero. Y tenemos un montón de profetas, promentirosos, profalsos, enviados de Satanás o corrompidos por el dinero, que empezaron su camino correctamente, pero al verse en la necesidad y en la angustia, se vieron seducidos por el mensaje de estos predicadores y empezaron a corromperse por lucro. Y hoy tienen un campo fijo en las congregaciones que les gustan los soñadores de sueños. Cada vez que se suben a una tarima, profetizan sanidades que no suceden. Profetizan prosperidad que no va a llegar. Profetizan viajes que si todos nos fuésemos a viajar de todos los que nos han profetizado, pues sería un caos de aerolíneas y de aviones, todos los millones que nos han profetizado todas las naciones. No habría forma de manejarlo en las aerolíneas, estarían saturadas de tantos viajes. Estos sacándole el dinero al rebaño, arrancándole la lana, ni tan siquiera trasquilándola con amor, sino arrancándole la lana. Venden una disque prosperidad basada en sus trajes, en sus relojes, en sus carros, en sus mansiones, y le dicen al pueblo: ve, si yo lo tengo, ustedes lo pueden tener. Pero el pueblo ciego no se está dando cuenta que ellos tienen todo eso porque lo han sacado de ustedes, las ovejas. Cuando el Padre estableció dos cosas sencillas: las ofrendas en sus fiestas y la 10ª parte para sostener a sus siervos. Y encontrarás a muchos hablando mal del diezmo, y encontrarás a muchos hablando mal de las fiestas del Señor, porque Satanás siempre va a buscar corromper lo santo para establecer lo profano. Escucharán muchos diciendo que el diezmo ya pasó,
pero los escucharás diciendo sobre el pacto que sorprende a Dios económico. Porque como son amantes al dinero, no se conforman con la porción que Dios dio para sostenerlos, sino que quieren más. Y lo que Dios dio para sostenerlo ven como una miseria. Un día de esto les hablaré del diezmo tal y como es, para que ustedes no sean engañados de creer que lo que es de Dios puro y santo ya no existe. Y abrazas lo profano solo porque te venden una idea de sueños y de codicia. Y por último, de estos tres, perecieron en la contradicción de Coré. Personas que no se sujetan a la autoridad, que aman la rebelión contra Dios, la rebelión contra las autoridades puestas por Dios, la rebelión contra las autoridades gubernamentales. He escuchado personas, estos soñadores decir, reclámele a Dios lo que Él te prometió, porque no se sujetan a ninguna autoridad. Jeremías dice, ¿quién es el barro para decirle al alfarero cómo hacerlo? Oh casa de Israel. Dice que estos son manchas en sus ágapes. O sea, manchan la imagen del pueblo de Dios. Reitero, el pueblo de Dios no es perfecto, pero es un pueblo santo, apartado, perdonador, misericordioso y compasivo. Pero estos, seguidos en su testarudez y en su condición influenciada por el mismo abismo, manchan el evangelio y lo hacen que los impíos blasfemen contra la fe pura y verdadera de Dios. Hoy la gente no quiere casi la palabra de Dios porque simple y sencillamente mezclan lo santo con lo profano, porque estos han venido a manchar las vestiduras de los santos. Estos comen impúdicamente para apacientarse a sí mismos. Estos son nubes sin agua. Parece que son, pero no tienen nada que ofrecer. Llevados de acá para allá por los vientos, porque se mueven mediante la ideología y la moda que se está dando. Cuando Dios despierta al pueblo de nuevo, como la profecía de Ezequiel 37 del Valle de los Huesos Secos, a volver a la ley del Señor, empezaron a aparecer muchos mesiánicos y empezaron a aparecer muchos evangélicos hablando de las fiestas del Señor, pero lo único que tienen como propósito es volver a recolectar más ofrendas. Ya encontramos otra forma de volver a tener más dinero. Hipócritas. Se mueven a donde se mueva lo que más les produzca. No son firmes en las escrituras, aunque haya escasez, aunque haya angustia, aunque haya necesidad. Dice que son árboles otoñales, sí, porque no están en la ley de Dios. El Salmo 1 dice, dichoso el hombre que no se sienta en camino, no anda en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero sigue diciendo, no así los malos, que son como el tálamo que arrebata el viento o como árboles otoñales, que se les caen las hojas en el momento de la crisis y de la angustia. No tienen fruto, son 2 veces muertos. ¿Sabe por qué 2 veces muertos? Porque no importa lo que digan, lo que hablan y lo que profeticen, un día morirán. Serán sepultados. Recordarán el día que estén en angustia, en agonía. Recordarán que todo lo que lograron no se pueden llevar ni un 5. Como dijo el apóstol Pablo, nada hemos traído, nada podemos llevar. Como lo dijo Job. Pero eso no será lo más aterrador, sino que expirando se darán cuenta que la próxima vez que despierten será en la segunda resurrección, cuando el Padre juzgue a los vivos y a los muertos y para ellos esté destinada la condenación eterna. Desarraigados, porque les dirá, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad, no los conozco. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Se vienen como una onda fuertísima del mar
a cubrir todo el rebaño con sus amenazas, con sus manipulaciones. Si no quieres que haya crisis en tu casa este año, trae la ofrenda. Si no quieres que Dios te traiga maldición, trae la semilla. Si no quieres, y asustan al pueblo con su espumarajo. Estrellas errantes que están a punto de apagarse, para las cuales están reservadas la eterna oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, estoy en el verso 14, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicios contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, y usted los escucha, y el carro que tengo. Y un día le dio un hombre una sueta de $5,000, y Dios me dijo que hiciera una bodega para meter allí mis Lamborghinis y mis Ferraris. Solo cosas infladas hablan, adulando a las personas para sacar provecho de ellas. La Escritura dice, de los tales huye, escapa. En casa, testimonio y verdad es claro lo que enseño. Usted debe de traer ofrenda al Señor en las fiestas señaladas, porque Él lo dice, y debe de reservar esa 10ª parte con la que Dios hace que la obra continúe. Fuera de allí, toda ofrenda que se pida tiene que ser con la honestidad para un proyecto específico, para adquirir un elemento que nos lleve a la mayor excelencia, pero nunca este tipo de falacias y de mentiras donde seducen al pueblo con palabras infladas para sacar provecho de ello. Amado rebaño del Señor, hoy no es Fernando quien le ha dicho, esto es lo que usted tiene que ver, porque no he sacado nada de mi boca que no esté en la palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios que te ha dicho, de los tales escapa, de los tales huye, de los tales apártate. La próxima semana, si el Señor lo permite, le daré los consejos que el Padre nos da a través de nuestro hermano Judas a su pueblo santo y apartado, que tiene que pararse firme en su santísima fe para seguir peleando con firmeza esta gran batalla que es más peligrosa que la persecución, y es la seducción de nuestra alma y de nuestras emociones. No olvide que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que el Señor le continúe bendiciendo.